Yo quiero primero comenzar diciendo lo siguiente. Esta actividad la estamos realizando gracias a la Cámara de Diputados, esa es la verdad. Rubén Maldonado tuvo la visión de nombrar una comisión de juristas y abogados que tiene como misión redactar una serie de anteproyectos de leyes que son fundamentales en el marco de la reforma constitucional del 2010. En todo lo que ha sido el trayecto de trabajo de la comisión, ya hemos elaborado 11 propuestas legislativas. La ley de indulto, la ley de los derechos colectivos y difusos, una ley complicadísima. Hay otra ley que tiene que ver con la responsabilidad patrimonial del Estado y sus instituciones y funcionarios. Es verdad que tenemos la 107-13, pero eso no era suficiente en virtud de lo que la Constitución ampara. Por eso es que ustedes ven que en esta actividad va a haber una participación de Manuel Fermín, que es uno de los más connotados administrativistas que tenemos en el país. Él ha venido desarrollándose y ejerciendo su profesión en esa dirección. Y la verdad es que se ha destacado, no solamente desde el punto de vista de la doctrina, sino también en todo lo que ha sido el ejercicio de su profesión. O sea, uno hablar del derecho administrativo sin tomar en cuenta a un Manuel Fermín, evidentemente de que el discurso finalmente quedaría inconcluso. Por eso, Manuel, en el marco de la Comisión de Juristas y Abogados, es el que le tocó la responsabilidad de coordinar dentro de la propia comisión, conjuntamente con un grupo de nosotros, la instrumentación, el perfeccionamiento de esta legislación. Ustedes verán que no solamente ha contado con la participación de quienes conformamos la comisión, sino que se han consultado jueces, connotados juristas nacionales, internacionales. El propio Ernesto Ginesta, una de las razones de su presencia aquí es en el marco de este proceso. Ustedes van a ver lo trascendente y sobre todo el contenido y los ejes de ese anteproyecto que le presentará Manuel Fermín a cada uno de ustedes. Que lo que se procura con esa presentación, porque ya el Congreso está apoderado de esa iniciativa, es ver de qué forma ustedes, que de una u otra forma les interesa la materia, también participan en las discusiones que se están dando en el marco de la comisión que está apoderado del anteproyecto. Y la figura central, sin lugar a dudas, es el magistrado Ernesto Ginesta Lobo. Ernesto Ginesta Lobo parecería que es un dominicano que nació en Costa Rica. Él viene trabajando con nosotros, con la Fundación, desde hace muchos años. Y también nos ha venido asistiendo y es miembro de todo lo que tiene que ver con el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, que es probablemente el foro que reúne más especialistas en derecho administrativo en el mundo, de la cual la profesora Rosina de la Cruz también es una de sus miembros destacados y que nos acompaña en la mesa principal por todo lo que ha sido su labor y su trabajo en el área del derecho administrativo en la República Dominicana. Yo no creo que haya necesidad de presentar a Ernesto Ginesta. Basta con que ustedes vayan a Google
y pongan el nombre. Pero sí quiero decir lo siguiente, quienes lo conocemos sabemos que es un experto en derecho administrativo y derecho constitucional. Y no es fácil tú combinar, aunque confluyen, porque a veces se presentan conflictos, esas dos materias, aun cuando son ramas del derecho público. A veces da la impresión, y yo le decía a él esta tarde temprano, digo, yo no quisiera que tú pensaras que yo creo que tú eres bipolar, pero la verdad es que no sé cuándo tú eres administrativista y cuándo tú entonces te transformas en constitucionalista. Es una cosa, es una exquisitez oír este hombre que sin lugar a dudas para nosotros, para la República Dominicana, para la Fundación Institucionalidad y Justicia y para la Cámara de Diputados, la verdad es que es un honor tenerte aquí, Ernesto. En esto va a tratar un tema que me acuerda al profesor Enterría, que tiene que ver con el principio de la plena justicialidad de la función administrativa. Para hoy eso hay que estar bien comido, porque ciertamente hay los niveles de razonamiento que muchas veces uno tiene que desarrollar para poder entender planteamientos que van en esa dirección no son fáciles. Sin embargo, como estamos frente a un académico a carta cabal, yo sé que para todos nosotros, y estoy convencido, yo sé, Ernesto, que sin lugar a dudas te vamos a entender. No te quepa la menor duda. Así que quiero entonces darle la palabra a Manuel Fermín, quien va a hacer una presentación breve del anteproyecto de la ley sobre el control judicial de la administración pública. Así que lo dejo con Manuel Fermín. El motivo de mi presencia aquí es muy brevemente dar unas pinceladas de lo que sería ya la eventual reforma que ha de aprobarse, cuanto antes, yo diría, de una ley que tuvo un gran impacto en la República Dominicana durante muchos años, pero que ya su tiempo le ha llegado. Se trata de la ley 1494 del 9 de agosto de 1947, que instituyó lo que hoy conocemos como la jurisdicción contencioso administrativa. Pero también instituyó lo que es el modelo del control de lo contencioso administrativo en la República Dominicana. Esto último es muy importante. Nosotros tenemos un modelo muy definido de lo que es el control, el tipo de control de lo contencioso administrativo en la República Dominicana. Es decir, cómo controlar los desmanes, los desbordamientos que se producen en el ejercicio de la función administrativa, tanto en lo que es la vertiente de la actividad como de la inactividad, que también es un tema muy común y que a diario vemos los administrativistas. Importante es decir que este proyecto que finalmente llega a las cámaras legislativas, de la mano de un grupo de legisladores encabezados por el presidente de la Cámara de Diputados, el licenciado Rubén Maldonado, quien ha encabezado pues un conjunto de diputados que han sometido ya de una vez por todas este proyecto de ley que de seguro pues ha de impactar positivamente en lo que es el ejercicio del control jurisdiccional de la función administrativa en la República Dominicana. Ese proyecto de ley viene trabajándose desde el año 2013 y quien les dirige la palabra pues ha tenido el honor de alguna manera coordinar lo que son los trabajos que se han desarrollado con un sinnúmero de juristas que también han aportado notoriamente lo que es finalmente el proyecto de ley que se presentó el pasado 12 de marzo
del presente año. Nosotros tenemos una ley de lo contencioso administrativo del año de 1947. Una ley que parte de lo que es un modelo muy claro, un modelo de un contencioso administrativo de tipo objetivo, lo que se llama también la llamada jurisdicción revisora, el recurso de anulación, el exceso de poder, que eran parte de esa tipología de recursos que durante lo que fue el desarrollo de ese contencioso administrativo francés fuimos viendo. Habrán otros, naturalmente, como el contencioso de plena jurisdicción, y yo sé que la profesora Rosina de la Cruz, que eran esas cátedras que están diseminadas en muchísimas revistas de derecho del país, pues al hablar de esto, pues sabe muy bien, ¿no?, de ese impacto que tuvo la jurisprudencia del Consejo de Estado en el desarrollo de un contencioso administrativo como lo conocemos hoy. Pero ese contencioso administrativo sufría de unas patologías, si se quiere. Había una obsesión, o existe una obsesión todavía, con eso del acto administrativo. Se habla inclusive del acto previo, y hay una jurisprudencia muy famosa, la Red Cadot, del Consejo de Estado francés, donde desarrolla esto. ¿Qué quiere decir esto del acto previo? Que si tomamos la ley 1494, su artículo primero, vamos a ver que lo que se puede impugnar en principio ante esa jurisdicción de los contenciosos administrativos es un acto administrativo. Hay que tener un acto administrativo. Por eso, decía Laferrière, es un contencioso abstracto, es un juicio al acto administrativo. Es un proceso abstracto en principio. Naturalmente, la ley también contemplaba un contencioso de plena jurisdicción, que es el llamado contencioso administrativo contractual, en el artículo 3, donde se señalaba ese contencioso administrativo para conocer de los contratos administrativos. Y se hacía una enunciación de lo que eran esos tipos de contratos administrativos. Entonces, ese contencioso era un contencioso que no respondía a los intereses subjetivos de las partes, de los interesados. Y la idea es promover una reforma donde los intereses, los derechos subjetivos de las personas sean lo preponderados. Un contencioso de pretensiones, un contencioso que no esté matizado sobre ese acto administrativo, que de alguna manera, como Oriol lo calificara, en un momento centralizaba todo el derecho administrativo. Ya sabemos que, si bien es cierto la importancia del acto administrativo es innegable, lo cierto es que desde el punto de vista de las pretensiones, no es solamente la anulación de un acto administrativo lo que vamos a llevar al contencioso administrativo. Hay muchas cosas que se ven a diario que evidentemente no se resumen en la idea de impugnar un acto administrativo. Entonces, este proyecto de ley busca precisamente adecuar ese modelo de control de lo contencioso a lo que ya constitucionalmente hemos visto, este principio de la tutela judicial efectiva, que está contemplado en la Constitución y que naturalmente ha de impactar entonces en este modelo normativo que tenemos. Yo diría que si fuéramos a interpretar de manera progresista ese texto de la Constitución que consagra el principio de tutela judicial efectiva, la reforma que habría que hacer a la normativa de lo contencioso administrativo no sería gran cosa. Pero sabemos que necesitamos de una reforma para que esos cambios que están o que se producen a partir de esa reforma constitucional del 2010, pues deben materializarse a través de una norma de rango legislativo. Esta ley consagra lo que serían los principios fundamentales de un contencioso administrativo moderno. La universalidad del control, para destacar uno de esos principios. No deben existir zonas exentas del control jurisdiccional, como diría desde hace mucho tiempo ya el fallecido profesor García de Enterría.
Pero igual, lo que es la eficacia en sí misma, la ejecutoriedad de las decisiones que emanan de la jurisdicción contencioso administrativa, que es uno de los grandes retos que tenemos durante muchos años, hemos visto cómo las decisiones de lo contencioso administrativo son muy difíciles de ejecutar. Y hemos hecho énfasis en una regulación bastante drástica cuando se observa un incumplimiento por parte de un funcionario o un servidor público. El tema de la oralidad, que era algo que yo conversaba con el profesor Ginesta Lobo. La oralidad ahora va a dominar lo que es el juicio de lo contencioso administrativo. Tiene que ser así. No es posible que sigamos transitando en este modelo del contencioso administrativo que tenemos, donde no hay audiencia. La audiencia solamente se produce si hay una solicitud de una medida de instrucción que el juez ordena, con excepción, naturalmente, de lo cautelar. En materia de medidas cautelares es donde sí vemos una audiencia. Sin embargo, en lo más importante, que es el contencioso principal, no vemos audiencia a menos que no haya una medida de instrucción que se haya ordenado. La idea es que entonces el proceso sea oral, que las partes discutan sus pretensiones de manera oral. El tema de las medidas cautelares. Tenemos una cláusula expansiva que existe ya en el artículo 7 de la ley 13-07, una ley de transición para la reforma de lo contencioso administrativo. Una ley que tiene ya 11 años en una transición provisional. Igual tuvimos también una transición provisional en 1950 cuando se decidió que la Cámara de Cuentas hiciera las veces de Tribunal Superior Administrativo. Y eso duró hasta el año 2007 de manera provisional. De ahí que nosotros ahora no hemos apostado en la Comisión de Juristas a que haya ningún tipo de provisionalidad. Se tendrán que tomar las decisiones ahora y la profesora Rosina de la Cruz advertía algo muy importante, que es lo concerniente al presupuesto para poder llevar a cabo esta reforma de lo contencioso administrativo. El tema entonces de las medidas cautelares, decía yo que en el actual artículo 7 de la ley 13-07 existe una cláusula expansiva, como diría el profesor García Enterría, porque habla de cuántas medidas sean necesarias para garantizar la ejecución de la sentencia a intervenir. Porque la finalidad de las medidas cautelares es servir de instrumento a esa justicia de fondo. Tiene naturaleza instrumental y naturalmente naturaleza provisional. Pero hemos querido establecer de manera expresa que el juez de lo cautelar no está limitado a ordenar medidas de suspensión. El sursis de ejecución, como se le llamara en el derecho francés, no era la única medida para paliar esos efectos ejecutorios y ejecutivos del acto administrativo. En algunas ocasiones, el juez tenía que ir más allá, tenía que dictar medidas positivas. Y ya hemos visto, felizmente, cómo la presidencia del Tribunal Superior Administrativo ha reconocido esto, ordenando medidas positivas, ordenando la reposición de servidores públicos que han sido desvinculados de forma ilegal, ordenando el pago por adelantado de prestaciones o de créditos que no estén seriamente contestados, lo cual ocurre en muchísimas ocasiones, sobre todo en contratos administrativos de construcción, donde se ha reconocido el crédito y sin embargo no se cumple. Hay que esperar entonces a un contencioso principal que va a la Suprema Corte luego en la forma de un recurso de casación, y mientras tanto una persona puede ir a la quiebra por no recibir, al menos de forma provisoria, esos fondos. De manera que en lo que concierne a las medidas cautelares, se ha dado un gran paso de avance desde nuestra humilde perspectiva. Y también un aspecto que yo sé generará un gran debate, que es el tema del interés general.
El interés general no puede ser una condicionante para la efectividad de la tutela judicial, porque la administración pública siempre actúa o ha de actuar de cara al interés general. Y yo destaco, y vuelvo y hablo del profesor García de Enterría, que ya en sus últimas conferencias, en el caso, por ejemplo, de su obra La batalla sobre las medidas cautelares, donde él decía que el interés general, bajo ningún concepto, podía condicionar la tutela judicial efectiva. Que si una persona tenía razón, no podía alegarse o no podía plantearse que sobre la base de que la medida cautelar ordenada causara efectos negativos al interés general, entonces la medida se iba a denegar. Eso no puede ser posible, porque lo que ha de importar es el periculum in mora, esencialmente, así como la apariencia de buen derecho, o lo que también conocemos como el tumus boni iure. También algo muy importante que hemos introducido en el proyecto de ley es quitar todo lo concerniente al carácter suspensivo automático del recurso de casación, reinstaurando ese antiguo artículo 12 de la ley de casación, de la ley 3726 de 1953, porque no es posible tampoco que una decisión emanada del Tribunal Superior Administrativo pierda vigencia con la sola interposición de un recurso de casación. Eso también ha sido eliminado, así como también se ha planteado la posibilidad de recurrir las decisiones que se dicten en materia cautelar, porque era un aspecto que ya estaba en la ley 13-07, pero que con la reforma que se dio en el año 2008, que fue una reforma absolutamente impropia, se eliminó la posibilidad de que esas decisiones tan trascendentales sean revisadas. De manera que el proyecto, a grandes rasgos, yo creo que tiene una alta importancia para la consolidación del Estado democrático y social de derecho. Pienso que es un proyecto que naturalmente tendrá que ser sometido, en este caso, a un gran consenso. Yo pienso que el proyecto puede y debe ser mejorado en muchos aspectos. De hecho, lo que se quiere es, al abrir espacios de discusión, que oportunamente vamos a seguir insistiendo en esto. Muchos, como decía Sergio Tulio, muchas personas, muchos juristas ya han sido consultados sobre el contenido de este proyecto, pero en definitiva se impone que esa legislación de 1947 sea revisada, sea actualizada y sobre todo sea adecuada a lo que se dispone ya en la Constitución del 26 de enero del 2010. Muchas gracias. Sí, efectivamente, a partir de la reforma constitucional del 2010, que fue o es una constitución revolucionaria, incluso la comparan con la del 63, y van hasta un poquito más allá. Y muchas cosas han pasado. El país perdió a los principales líderes políticos tradicionales en la década de los 90. Y muchísimas leyes han sido y siguen siendo anacrónicas, sin ninguna duda. Por eso este trabajo que están haciendo en esta comisión es sumamente interesante para adecuar esas grandes leyes que rigen a la República Dominicana. Sergio Tulio Castaño Guzmán decía que no necesitaba presentación y que incluso podían ir a Google. Le presento al magistrado. Bueno, buenas noches. Siempre es un gusto, un placer estar aquí en República Dominicana, ayudando y colaborando en distintos proyectos para
el mejoramiento del ordenamiento jurídico dominicano, un país extraordinario con bellezas naturales realmente notables, pero sobre todo con gente con un gran calor humano y un espíritu extraordinario de hospitalidad que le hacen a uno sentirse como en casa. Bueno, la conferencia, como ustedes saben, decía el Sergio Tulio, es un tema bastante sustancioso, enjundioso. Voy a tratar de simplificarlo. Primero, los agradecimientos de rigor a la FINJUS por la invitación cursada, a la Cámara de Diputados, a mis amigos, Sergio Tulio y desde luego Manuel Fermín. Y amigos que están por aquí presentes, muchos, Juan Manuel, está Rafael por aquí también presentes, son miembros del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Desde luego que a Rosina, como vicepresidenta de la ADA, quien ya la conozco desde hace mucho tiempo. Decía Eduardo García Enterría, imagínense ustedes, porque en realidad estas reflexiones que yo hago el día de hoy proceden de un estudio homenaje que le publicamos aquí en Latinoamérica a varios profesores a raíz pues, de su lamentable deceso. Pues decía don Eduardo en el año 63 que el poder administrativo es de suyo un poder esencial y universalmente justiciable. Eso lo decía en ese opúsculo que todo administrativista debe leerse, que se llama La lucha contra las inmunidades del poder. En realidad, pues, es una obra que ha abierto brecha en el derecho administrativo y creo que es de lectura esencial para una buena formación en derecho administrativo. No sé si hablarles del principio general a la plena y universal justiciabilidad de la función administrativa o del derecho fundamental a la justiciabilidad plenaria o universal de la función administrativa. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la idea de esto? En esencia, que los ciudadanos, nosotros los administrados, tenemos ya sea un principio de carácter o de rango constitucional, que hoy más que de rango constitucional es ya una exigencia del derecho convencional, un derecho que está por encima en ocasiones al propio derecho constitucional local o nacional, de fiscalizar, de impugnar cualquier manifestación de los poderes públicos, cualquier conducta administrativa, no solo, como lo decía Manuel, el acto administrativo. El derecho administrativo por muchos años basculó y giró, ese era el pivote, el centro, respecto del acto administrativo. Pero bueno, el derecho administrativo es más que eso, la función administrativa es más que actos administrativos. Claro, fue una categoría, una institución dogmática del derecho administrativo fundamental para que pudiera desarrollarse y pudiera construirse. Pero hoy día sabemos que en el marco de una administración pública prestacional o un Estado social y democrático de derecho, el Estado de bienestar, son más importantes son más importantes las prestaciones positivas, los servicios efectivos que los poderes públicos le prestan a los ciudadanos que un acto administrativo que se dicta por escrito y previo procedimiento. Porque de esos servicios efectivos depende el mínimo vital, concepto que usaba Ernest Volkov, gran administrativista alemán, de muchos ciudadanos, sobre todo los que están en desventaja socioeconómica. Hablemos de seguridad social, de la salud. Qué importante es para una persona que no tiene los medios de acudir a la medicina privada de contar con un medicamento, con un tratamiento o una intervención quirúrgica a tiempo. Y la seguridad social, que es un aparataje administrativo, no le brinda ese servicio público en tiempo, de manera oportuna, y puede ser una enfermedad bastante complicada. Un cardiópata puede ser alguien con una enfermedad terminal, un cáncer,
no puede esperar a que le hagan una intervención quirúrgica o que le hagan una irradiación, etcétera, o que le provean un medicamento tardíamente, porque esa persona pues sufre una lesión enorme, de enormes proporciones. En materia de educación, igual, de educación pública, ¿verdad? Tomando en consideración la continuidad del ciclo educativo, la educación pública es de acceso para la gente de ciertos estratos y capas de la población, que son las grandes mayorías en el caso latinoamericano. De tal forma que en el derecho administrativo hoy son más importantes las omisiones materiales, omisiones formales y desde luego pues también las actuaciones materiales, es decir, los poderes públicos actúan cotidianamente, no dictando actos administrativos. Ustedes no ven a ningún funcionario público dictando actos administrativos en las calles, sino que ven que están barriendo las calles, están rehabilitando la red vial porque está en malas condiciones, o bachando la red vial, en fin, así podrán verlo en infinidad de ocasiones. De tal suerte que entonces debemos dar un paso y dejar de centrar la justicia administrativa en lo que decía don Manuel, un contencioso revisor objetivo que le hace un juicio a un acto administrativo. Las pretensiones clásicas del derecho francés de mera anulación y de plena jurisdicción. Hay que pensar en otro tipo de pretensiones, las llamadas pretensiones de condena, por las cuales la juez o el juez contencioso administrativo puedan obligar al poder público o a un funcionario público a una obligación de hacer, de dar o de no hacer, incluso también. Y desde luego, pues también hay una categoría ahí residual, una válvula de escape, que se llama la relación jurídico-administrativa. Hoy día, además de actos administrativos, actuaciones materiales, omisiones formales y materiales, se habla también de relación jurídico-administrativa, que en realidad es, digamos, un concepto abierto del derecho administrativo donde puede caber ciertas figuras que no están contempladas en ninguna de esas otras que señalábamos, la relación jurídico-administrativa. Entonces tienen que haber pretensiones que le permitan al ciudadano ir al juez contencioso y que ese juez contencioso declare la existencia o no de una relación jurídico-administrativa y cuál es el contenido de esa relación jurídico-administrativa, cuáles son las obligaciones y los derechos correlativos de esa relación jurídico-administrativa. A eso nos referimos con plena justiciabilidad. Es decir, nada, absolutamente nada debe estar exento del control de la legalidad por el juez contencioso, porque entonces convertimos ese principio tan sagrado del Estado constitucional de derecho, que se llama el principio de la supremacía de la ley o el principio de legalidad, en una declaración platónica o una flatus vocis, es decir, una cosa que no tiene ningún contenido. Para que haya principio de legalidad efectivo, para que el funcionario y el poder público se ciña al bloque y al parámetro de legalidad, tiene que haber un juez que pueda verificar la legalidad en todo ámbito y en todo sector de la actuación, de la conducta o de la función administrativa. Esto no es ni más ni menos que la aplicación o lo que se llama la constitucionalización del derecho administrativo. Hemos llamado otros, en un libro que le hicimos en homenaje al profesor alemán, bueno, ahorita se me fue el nombre, sobre el tema de la convencionalización del derecho administrativo, es decir, cómo el derecho administrativo está siendo fuertemente permeado, influenciado, ya no solo por la Constitución, sino por los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos.
las convenciones, las declaraciones y sobre todo la jurisprudencia la jurisprudencia de los tribunales regionales de protección de los derechos humanos. Corte Interamericana, Corte Europea. Estudios en homenaje al profesor Smith Asman. Hicimos un homenaje en Colombia y la Universidad Externado publicó estos estudios. Mi estudio, mi aporte, se llama La convencionalización del derecho administrativo. Bien, en definitiva, hoy día podemos llegar a la conclusión de que casi todas las constituciones del mundo, primero, prevén la justicia administrativa como una garantía institucional para los ciudadanos. Es decir, es muy difícil una constitución que no haga mención de la jurisdicción contenciosa administrativa. Segundo, la mayoría de las constituciones consagran el derecho de acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la defensa, y de ahí precisamente podemos derivar ese principio que llamamos de la plena justiciabilidad de la función administrativa. Principio que vino a desarrollar, o por lo menos a mencionar en algún momento don Eduardo García Enterría en este libro, La lucha contra las inmunidades del poder, y luego viene de alguna manera ya a decir lo último sobre este tema en ese libro también muy importante que se llama Las transformaciones de la justicia administrativa de excepción singular a la plenitud jurisdiccional y cambio de paradigma en signo de pregunta. Bueno, este es un libro de hace unos 10, 11, 12 años, mucho más reciente que la lucha contra las inmunidades del poder. En definitiva, vean ustedes que, bueno, podemos hablar de un principio constitucional de la plena justiciabilidad. Esto significa que el legislador nacional, dominicano, costarricense, panameño, ecuatoriano, no tiene margen de apreciación en esto. El legislador ordinario tiene que actuar ese principio. ¿Y cómo lo actúa? A través de este tipo de leyes que estaba comentando don Manuel Fermín, de control judicial de la actividad administrativa. Ahora, ese desarrollo puede ser, digamos, óptimo o puede ser un desarrollo que se quede debiendo, por lo menos para los ciudadanos y los administrados, ¿verdad? Incluso debo decirles que ya algunas constituciones no contienen un principio, digámoslo, razonablemente implícito de plena justiciabilidad, sino que tienen el derecho a la justiciabilidad o a la revisión de cualquier conducta administrativa. Pero vean ustedes qué interesante, son constituciones de posguerra, ¿verdad? Y en realidad son pocas constituciones. Tenemos 3 grandes ejemplos, 2 en Europa y 1 en América. Constituciones que dicen el ciudadano tiene derecho a revisar cualquier conducta de un funcionario o de un poder público, sin hacer ninguna excepción. La Constitución o la ley federal, la ley fundamental de la República Federal de Alemania, en el artículo 19.4, la Constitución italiana, en el artículo 113, la Constitución costarricense de Costa Rica, en el artículo 49. Ya consagran esto no solo como un principio, sino como un derecho. Ojo, esto ya tiene grandes implicaciones para el legislador ordinario. El legislador ordinario, al tener una densidad normativa superior o una efectividad más fuerte, al ser un derecho fundamental, tiene que desarrollar esto sin excepción alguna, ¿verdad? Y entonces tiene que dictar una ley realmente que cumpla a cabalidad con esto. De tal forma que vean que cuando hablamos de plena justiciabilidad, plena revisión de la función administrativa, podemos hablar de 3 grados, como garantía institucional en la Constitución, como principio general, explícito, razonablemente implícito o como derecho fundamental. En definitiva,
esto es muy importante, repito, porque vincula fuertemente al legislador ordinario. No es que el legislador ordinario va a decir, ah, no, yo cumplo con dictar una ley de justicia administrativa o de jurisdicción contenciosa administrativa y darle a medias mecanismos y herramientas a los ciudadanos para que puedan acceder a la justicia administrativa. No, no se cumple con eso. Tiene que ser un acceso absoluto, pleno, completo. Para esto existen varias vías que creo que ya Manuel, en el esbozo que hacía del proyecto de ley de República Dominicana, dejaba esbozados varios mecanismos. Yo voy a mencionar algunos primero porque me pidieron 35 minutos y ya el presentador se llevó como la mitad del tiempo y luego pues ya hace falta actuar un derecho fundamental y humano que es el derecho a la alimentación, al cóctel y luego el derecho al descanso, ir a descansar después de una jornada laboral tan prolongada. Les menciono rápidamente 10 vías que tiene el legislador para lograr una justicia administrativa plena, universal. Número 1, la ampliación de las pretensiones, ya lo mencionó Manuel, no solo la de mera nulidad, plena jurisdicción, pretensiones de condena que hemos hablado para obligar a hacer o no hacer o a dar a las administraciones públicas. Vean que en el Estado liberal de derecho, donde teníamos el Estado legal de derecho, ahora estamos en el Estado constitucional y el Estado convencional de derecho. En ese primer estadio, lo importante era el principio o la interdicción del exceso. Es decir, el legislador o el Estado es un policía, un gendarme, que no debe intervenir en la libertad y en la propiedad de los particulares. En el Estado social, el principio fundamental es la interdicción del defecto. Es decir, el Estado no puede faltar con el cumplimiento de sus servicios esenciales a los ciudadanos. Para eso, entonces, hay que ampliar las pretensiones. Segunda vía, el agotamiento facultativo de la vía administrativa, optativo. De esto yo he venido insistiendo mucho. Yo dicté allá por el año, la Sala Constitucional dictó un voto, yo fui el ponente, el redactor, sobre el agotamiento facultativo. Ya había precedentes en la Corte Constitucional italiana, diciendo que esto del agotamiento preceptivo es inconstitucional, viola el principio de igualdad, la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque retarda el acceso a la justicia, obligarme a ir a agotar todos los recursos. Y luego, como dice Eduardo García Enterría, a veces la vía administrativa es como sacar agua de un pozo seco. Es decir, no voy a obtener mayor cosa presentando los recursos administrativos. Tercer mecanismo para lograr esto, una justicia administrativa informal, más espiritual, no tan rígida, no tan ritual. ¿Por qué tanto privilegio de carácter formal para los poderes públicos? Ya los poderes públicos tienen infinidad de privilegios y de prerrogativas sustanciales, muy fuertes. La potestad tributaria, la potestad expropiatoria, la potestad disciplinaria, ¿qué más quiere? Y tras de eso tenemos que meterle un montón de privilegios en el proceso. ¿No? Convertimos ese proceso, digamos, en algo absoluta y escandalosamente desigual y discriminatorio, porque colocamos al administrado en una posición inferior respecto de la administración. En ese contencioso revisor, anulatorio, viejo, que hay que superar, la administración solo tiene privilegios. Piensen ustedes, el acto consentido o tácitamente consentido, el silencio negativo, el agotamiento preceptivo de la vía administrativa, los plazos de caducidad fatales, fugaces, así. Usted tiene que impugnar el acto administrativo en un plazo irrisorio, ridículo. ¿Por qué esas diferencias con el proceso civil, el proceso comercial, no tiene ningún
No hay ninguna razón objetiva, justificada, fundada para esas desigualdades. Entonces hay que acabar con todos esos privilegios repugnantes. Y además podemos buscar mecanismos para agilizarla más. En Costa Rica creamos una única instancia, creamos una apelación tasada, 5 supuestos de apelación nada más, porque si no también los procesos se eternizan y los procesos tienen que realizarse en un plazo razonable. Cuarta vía, ampliación de la legitimación, de la capacidad procesal. Ya no solo esa legitimación clásica por derechos subjetivos, intereses legítimos, sino legitimación por intereses colectivos, difusos, corporativos, acciones populares, class action. Así hacemos una justicia administrativa más accesible, más democrática, más participativa. Medidas cautelares, ya creo que lo dijo todo Manuel. Medidas cautelares positivas, anticipatorias, innovativas, de todo tipo, que haya una válvula de escape del sistema que le permita al juez o a la jueza decretar cualquier medida necesaria o idónea de acuerdo con el principio de proporcionalidad que implica pues proporcionalidad en sentido estricto, idoneidad, necesidad o principio de intervención mínima, respetando pues el comum boni iuris, como presupuesto, el periculum in mora y las características estructurales. Quinto mecanismo, tipología de las sentencias. Hay que borrar esa tipología clásica que teníamos de sentencias de mera anulación y de plena jurisdicción y crear todo un tipo abierto, números apertus de sentencias, que el juez pueda dictar la sentencia que sea necesaria conforme al ordenamiento jurídico. ¿Cuándo han visto ustedes que un juez civil tiene limitaciones para dictar un tipo de sentencias? No, el juez civil puede dictar sentencias meramente declarativas, constitutivas, de condena, de cualquier cosa. Así tiene que ser esos contenciosos también. Instrumentos de ejecución de la sentencia. Bueno, hay que fortalecer la ejecución plena, íntegra, porque si no entonces se convierte en una denegación de justicia, una justicia tardía, una justicia denegada, dicen los italianos. Multas coercitivas, tocarle la bolsa a los funcionarios. Cuando usted le toca la bolsa al funcionario público, corre a cumplirle el fallo que ha dictado en su favor. Multas institucionales, porque en mi país decimos es la operación arroz y frijoles, es decir, es lo básico que es comer. Cuando usted le toca a un funcionario de eso, le está tocando el salario. Entonces es cosa seria. Así lo hicimos en Costa Rica y entonces ahora corren a cumplir, porque si no entonces hay una multa coercitiva, se acumulan intereses y a la persona no le conviene. Una multa institucional al ente público que incumple también. El tema de la paralización o de la suspensión presupuestaria. En Costa Rica esto lo introdujimos hace mucho tiempo. Usted, Tribunal de Cuentas, Contraloría General de la República, no sé cómo se llaman en República Dominicana, no le aprueba presupuesto, una modificación presupuestaria a este ente público hasta que cumpla con esa sentencia. Ni puede elaborar tampoco un presupuesto extraordinario porque no ha cumplido con una sentencia. Está paralizado y vayan a ver ustedes cómo corre la entidad pública y los responsables de la entidad pública, porque está de por medio su prestigio para ejecutar el fallo. El embargo de bienes del dominio público, rompamos ese lastre mental que tenemos en el sentido de que no se pueden embargar bienes del dominio público. ¿Quién dijo eso? Eso fue un invento creado del derecho público antiguo. Hoy podemos embargar bienes del dominio público también, siempre y cuando no sean de aprovechamiento común. No vamos a embargar un río, una playa, no vamos a embargar el parque X o Y, que es para el derecho al ocio digno, ¿verdad? No digo ocio indigno, porque en las noches se presta para el ocio indigno.
de tal forma que eso no lo vamos a embargar. Podemos pensar en muchos bienes del dominio público susceptibles de embargo. Todos los que son los llamados bienes del dominio fiscal también, bienes que no están destinados a la prestación, no están conectados a un servicio público, no están conectados a un fin de interés público. Bienes que no están obviamente conectados a prestación de servicios públicos esenciales en materia de salud, de seguridad, en materia de educación. Bueno, pensemos en eso. Nosotros en Costa Rica rompimos el paradigma, nos siguieron otros países como Ecuador, Colombia, México, y hoy día, pues, cada día yo soy miembro de la Red Internacional de Dominio Público y cada día la tendencia es más ir en esta dirección, ¿verdad? Es decir, que el juez pueda ver y hacer un estudio de cuáles bienes no están conectados con todos estos temas de carácter esencial. Octava vía, ya para ir concluyendo. El control de la discrecionalidad administrativa. Decía Eduardo García Enterría, maestro mío en la Complutense, que la discrecionalidad administrativa es el caballo de Troya del Estado de Derecho. Es como la quinta columna, porque a través de la discrecionalidad los funcionarios pueden hacer desmanes, porque piensan que la discrecionalidad es arbitrariedad y no es lo mismo. La discrecionalidad, el funcionario tiene varias opciones, todas igualmente válidas. Para el control de la discrecionalidad existen muchos mecanismos que ustedes ya conocen, los clásicos de los conceptos jurídicos indeterminados, los hechos determinantes, los principios generales del derecho. No voy a insistir sobre eso, insisto sobre tres ideas fundamentales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia o en el caso Baena Suárez contra Panamá dijo que los derechos fundamentales son límite infranqueable de la discrecionalidad administrativa. O sea, todos los derechos que están en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos son límites de la discrecionalidad. Un tema de grandes proporciones para el control de la discrecionalidad administrativa. Dos, hoy día se viene hablando del ABC, el análisis del beneficio y del costo-beneficio, ¿verdad? Y de lo que se llama la AID, el análisis del impacto regulatorio. Eso significa que cuando un poder público va a tomar una determinación, una decisión, debe hacer un análisis costo-beneficio, un análisis del impacto regulatorio. ¿Cuáles son las consecuencias de este reglamento? ¿Cuáles son las consecuencias de esta medida administrativa, de este acto administrativo general? Eso viene a ser una limitante de la discrecionalidad administrativa, porque hay toda una metodología del análisis de costo-beneficio y del impacto regulatorio. Es lo que los anglosajones llaman la Better and Smart Regulation, es decir, una regulación más inteligente, una regulación mejor, ¿verdad? Pero de alguna manera ven ustedes cómo limita fuertemente la discrecionalidad administrativa. El noveno medio es el acto político de gobierno. En el sistema interamericano, con la sentencia de la Corte en el caso Tribunal Constitucional contra Perú primero y segundo, Tribunal Constitucional contra Ecuador, la Corte Interamericana hizo el ranking del acto político de gobierno. Ahí se acabaron los actos políticos o de gobierno, porque esos dos casos obedecen a dos purgas que hacen gobiernos de turno de jueces de un tribunal constitucional, sin debido proceso. Les abren un impeachment político y los votan. ¿Por qué? Porque no le aprobaron a Fujimori la ley de reelección, porque no le aprobaron al otro que él quería, sus caprichos políticos. Estos señores van a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dice no, hasta para votar a un juez magistrado que ha sido designado políticamente hay que seguir un debido proceso.
derechos como límite, incluso vea usted, a la discrecionalidad política o de gobierno, cosa tremenda, ¿verdad? Bien, recuerden que el acto político de gobierno tradicionalmente ha estado excluido de la fiscalización del juez contencioso administrativo. Eso hay que eliminar, hay que suprimirlo. Cuando el acto político de gobierno está regulado por una ley, el juez contencioso tiene que entrar ahí. Pero si está regulado por la Constitución, es resorte, competencia del juez constitucional. Entonces habrá muchas cuestiones que regula la Constitución y tendrá que conocer el juez contencioso. Pero lo que estoy diciendo es que en el control y la fiscalización del acto político se van a complementar la justicia administrativa y la justicia constitucional. Por último, la oralidad. Ya lo hablaba Manuel. La oralidad es un cambio radical, ideológico del proceso. Pasar de los procesos escritos, fragmentados, barrocos, ¿verdad?, donde no hay una comunicación fluida entre el juez y las partes, a un juicio oral, donde rigen principios importantes como la inmediación, la concentración, la celeridad, la identidad física del juez. Esto le imprime una gran celeridad a los procesos. En Costa Rica nosotros tenemos 2 audiencias. Seguimos el modelo procesal austriaco, el modelo procesal alemán y lo que se llama el Código Modelo para Iberoamérica. Código Procesal Modelo para Iberoamérica, que lo redactaron pues varios juristas uruguayos, procesalistas connotados, donde estaban Enrique Vescovi, Elsie Vidar y otros más. Bueno, es parte del procesalismo científico. Entonces tenemos una audiencia preliminar a donde se sanea el proceso y una audiencia oral de recepción de pruebas y se dicta la sentencia. En 2 años puede estar terminado un contencioso, menos, si son de puro derecho. En definitiva, mecanismos para lograr la justicia administrativa plenaria, universal, muchos. La idea es que cada ley nacional desarrolle óptima e idóneamente estos mecanismos. Concluyo diciendo que en realidad solo una justicia administrativa plenaria y universal garantiza la efectividad plena de los derechos que tenemos nosotros los administrados frente a las administraciones públicas. De lo contrario, todo eso va a ser una declaración platónica de principios, muy hermosa, pero que está ahí en la ley y que no se cumple. Buenas noches, muchas gracias y quedo a la orden. Bueno, las gracias al dado Inesta por la conferencia. Solamente quiero anunciarles, esta actividad se hace en el marco de lo que será la primera edición de las jornadas anuales de derechos administrativos que vamos a hacer en República Dominicana a partir de este año. Esa actividad tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de agosto de este año en el Hotel Intercontinental y se hará con un país invitado que es Colombia y se hará en honor a un jurista colombiano que es don Ribardo Rodríguez, quien es muy conocido en República Dominicana porque sus obras hace mucho tiempo llegaron a la República Dominicana, recuerdo yo, llegaron a través de la librería la Filantrópica, donde los abogados inicialmente pues, comprábamos nuestros libros de derecho. De manera que ese congreso será, yo creo, muy importante y espero yo que en ese momento pues la ley pueda ya ser una realidad. Los temas, los ejes centrales de ese congreso serán la justicia administrativa por un lado y la contratación pública. En la actualidad también hay un proyecto de ley de reforma de la ley 340-06 que busca pues también modernizar, pero también sobre todo hacer más efectiva
esa legislación en lo que concierne a su objetivo, que es controlar, que es evitar desbordamientos en lo que concierne a la contratación pública. De manera que les exhorto a que participen de dicho congreso, puesto que habrán conferencistas internacionales, sobre todo de Colombia, pero también vendrán de otros países, porque la idea es que este evento pues se formalice todos los años y podamos tener conferencistas de tanta calidad, por ejemplo, como la del profesor Ernesto Jiménez.